¿Por qué las estrellas del pop y música comercial tienen como vocal coaches a cantantes de ópera? Hay una razón muy lógica, porque tienen más formación en el manejo de la voz. Nada más. Simplemente que puedes utilizar la misma técnica para cantar con voz blanca o con voz impostada. Pero la técnica es la misma. Si tú oyes, un día me impresioné mucho Elizabeth Sarkov de Charismatic Voice, es uno de los más vistos y yo la veo muchísimo. Me acuerdo el día que analizó a AC/DC y escuchaba la voz de Johnson y te explicaba la técnica depuradísima que tiene el cantante de AC/DC para poder haber cantado así 40 años sin convertirse la garganta en falda de hawaiana. Sí, es una voz ronca, es una voz granulosa, con mucha distorsión, pero perfectamente controlada. Y necesitas a alguien que sepa todo lo que sabe ella, que es cantante de ópera. Seguramente hay gente de voz blanca que lo sabe también. Hay gente, si tú ves coaches vocales en YouTube, verás que hay mucha gente así, pero en el caso de ella, necesitas todos los conocimientos que ella tiene, sea cantante de ópera o no, para poderte explicar por qué un cantante como el cantante de AC/DC tiene una técnica vocal impresionante, depuradísima, finísima y cuidadísima. Pero además puede cantar todos los días. Yo creo que me parece de lo más normal, porque el desarrollo de la técnica vocal se hizo en el mundo de la música formal. Ahora puedes aprovecharlo para la música no formal. Y he hablado de Floor Jansen, la que fue o sigue siendo la cantante de Nightwish. Y yo le he oído cantar de todo a Floor Jansen. Y es absolutamente impresionante el control vocal que tiene. De Unleash the Archers, la cantante, no me acuerdo ahora de su nombre, la cantante y líder de la banda de Unleash the Archers, un día la vi cantando el aria de Vediamo de Verdi con otro cantante de metal. Y ella puede cantar ópera. No lo usa, tiene toda la técnica para hacerlo. Entonces lo hizo de chiste, pues, dos cantantes de metal cantando un aria de ópera. Pero es que es la técnica que utiliza cuando hace metal, y el Knowledge the Archers es uno de los grupos de metal que más me gusta, por cierto.